Días. Iniciamos esta mesa con el doctor Carlos Hinojosa Cantú en su ponencia Tolerancia Cero como violación de los derechos humanos. Antes me permito decir que el doctor Hinojosa es profesor a tiempo completo e investigador por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Derecho Internacional Público y también es profesor de Derecho Laboral. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de la misma universidad. Es el antiguo director de la Escuela de Derecho, es notario público, coautor de diferentes obras y monografías en investigación al estudio del derecho internacional público y el tráfico de sus... seres humanos. ¿De sus? De seres humanos. De seres humanos. Sí, gracias. Y ha publicado todos estos libros, sus obras, por la editorial Porrúa. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, antes que nada agradecer al seminario, sobre todo a la Anuario Mexicana de Derecho Internacional, por la invitación que nos hizo favor de hacer al doctor Antonio Muñoz a Unión, que le externo unas disculpas, tuvo problemas de traslado y tuvo que quedarse en España. Sin embargo, le agradezco mucho al doctor Manuel Becerra Ramírez, que fue el que atentamente nos invitó. Bien, la ponencia que presentamos es acerca sobre la política de la tolerancia cero de Donald Trump. Es atentatoria y violatoria de derechos humanos. Y comenzaré mi ponencia de la siguiente forma. El juramento del presidente de los Estados Unidos obliga a preservar, proteger y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, lo que incluye el deber de constitucional que las normas se ejecuten en forma leal y real, incluidos determinadas reglas de derecho internacional que como tratado ratificado o norma consuetudinaria forman parte de la norma de los Estados Unidos. En los 2 años de la presidencia de Trump nos planteamos la interrogante de si las iniciativas basadas en la premisa de America First a cambiar la forma de duradera de la nación, de ese país con derecho internacional o sus instituciones. Los Estados Unidos de Norteamérica, desde su nacimiento como nación independiente en 1776, se han convertido en los paladines de los derechos humanos. Aunque su declaración de independencia no tratan de esa forma, pero sí establecen ciertos derechos inalienables inherentes a los seres humanos, como lo establece la maestra Susana Castañeda Otsu, especialista en los derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid, en sus obras La protección internacional de los derechos de las personas privadas de libertad, editada del Instituto de Estudios Internacionales, y que en sus comentarios sobre la importancia de las aportaciones del derecho anglosajón al mundo. La importancia de estos textos históricos han sido resaltados en el sentido de que la aportación anglosajona a los derechos humanos se caracteriza por ser expresión de realidades concretas, contrastadas históricamente, despreocupada y fundamentalmente abstracta. La autora comenta que si bien los textos históricos ingleses son importantes en la evolución de los derechos humanos, en la Edad Moderna, donde la teoría de los derechos humanos adquiere sistematización, 2 hechos importantes se producen.
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el Congreso de Filadelfia del 76 y la Revolución Francesa del 1789, seguida de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el mismo año, y aquí hacemos una referencia que a continuación se transcribe. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, este documento no contiene derechos, como les comentaba hace un momento, pero sí una fundamentación de razones por las cuales las colonias se independizan del Imperio Británico, y esta declaración se encuentra fundamentos justnaturalistas de los derechos de las personas. Todos los hombres son creados iguales y deben de gozar de los derechos. Dios otorga a las personas una serie de derechos inalienables y el Estado debe garantizar la realización de los derechos defendiendo el carácter de tales derechos como inherentes a la naturaleza personal. Ahora bien, nos parece muy contradictoria las políticas públicas en relación con la inmigración ejercidas por el presidente Trump. Pareciera que él todo se basa en la negociación, como si fuera una empresa privada, y aplica las técnicas de negociar como si fuera también a negociar con una empresa y no con un Estado. De tal manera, ¿verdad?, se olvida que los Estados Unidos de Norteamérica han tenido una historia siempre de una apertura hacia los inmigrantes que vienen a enriquecer esa nación, y en que algunas veces fueran como los inmigrantes del pueblo chino, que gracias a eso se fincó la conquista del oeste de la nación, basada en la construcción de sus líneas ferroviarias, o de la agricultura de los sureños, basada primeramente en los esclavos de color, que les costó una guerra civil para abolir esa esclavitud, y posteriormente con la inmigración de los mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, ¿sí?, no como la que sucede ahorita en este momento, pero es constante, que determinaron por hacer los trabajos que los norteamericanos no querían ni quieren hacer por sus bajos costos y aumentaron así un país su riqueza. Nosotros, Antonio Muñoz Unión y su servidor, tal y como lo establecimos en nuestro libro El tráfico de seres humanos y la asistencia a la inmigración irregular, la respuesta al derecho internacional público, tenemos nuestro particular punto de vista, y permítanme transcribir la primera conclusión a la que llegamos en esta obra publicada por Editorial Porrúa en el 2013. Primera, los sistemas mundialistas o mundiales de gestión de la inmigración se encuentran en crisis. No cubren las necesidades de los gobiernos, de las empresas y lo más importante de los mismos inmigrantes. La situación se ha calificado como una de las crecientes desajustes que ha tenido el tráfico, que va en aumento, y se trata de una consecuencia directa del fracaso global de la regulación de la inmigración y de las causas que la originan. Así como un ejemplo de la crisis que padeciera el sistema internacional de protección a los derechos fundamentales y las libertades públicas, se deriva la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y los pactos internacionales. Para Batistella, la inmigración no documentada representa también una manifestación de la afirmación que por parte de los individuos de su derecho de movilidad. Las acciones que se adopten tienen que ser armonizadas a nivel regional y global, con la finalidad de alcanzar un objetivo común: la gestión de la migración. Una labor débil en la red es una oportunidad para los delincuentes, y toda una laguna jurídica es utilizada por estos. Los países individualmente poco pueden hacer. No obstante, los países más desarrollados deben ceder algunos de sus privilegios y reducir las restricciones de la migración legal, y los países menos desarrollados deben admitir su responsabilidad en la gestión de la seguridad humana y luchar contra la impunidad y la corrupción. Tras las protestas públicas y presión política interna y externa, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva acabando con la práctica de separar menores de sus familias el 20 de julio pasado. Y la Agencia de Control de Fronteras manifestó que las familias que cruzaban la frontera no serían detenidas mientras no se creasen nuevos centros de detención. Todo individuo
que cruce la frontera, sin embargo, sería detenido y sometido a un proceso de expulsión. Entre tanto, la Casa Blanca declaró que no habrá ningún cambio en su política de tolerancia cero y que habrá ordenado al ejército crear nuevos espacios para albergar a 20,000 inmigrantes irregulares por tiempo indefinido, políticas que son irreprochables desde el punto de vista de los derechos humanos. La política trumpista nos vuelve a recordar aquellas que utilizaba el miedo para justificar las violaciones a los derechos humanos como un mal necesario, señalando sus objetivos como amenazas o criminales carentes de dignidad humana. Así ocurrió durante la presidencia de George Bush Jr. en su lucha contra el terrorismo, que permitió la desaparición, las extradiciones irregulares, la tortura, asesinatos selectivos, tanto de detenidos como de potenciales amenazas. Todo este comportamiento ha sido repudiado por la comunidad internacional y sus jueces como impropios de una sociedad como la norteamericana, que siempre hace gala de brújula de los valores humanos y de la democracia. La política migratoria de la administración Trump nos lleva al receso, ¿sí?, de estos tiempos oscuros y nos detendremos en dos puntos específicamente. Primero, la detención y persecución de los solicitantes de asilo. En los Estados Unidos se unieron junto a más de 150 países del mundo al convenio relativo al Estatuto de Refugiados y ratificó a su vez el protocolo de 1968. Estos tratados defienden al refugiado como una persona que huye de su país de origen en razón de un temor fundado de ser perseguido sobre base de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a algún grupo social o por sus opiniones políticas. Según estos instrumentos internacionales, los refugiados tienen el derecho de solicitar asilo y para mayor garantía, estos tratados garantizan que los estados no pueden expulsar a los refugiados o regresar a inmigrantes a sus países donde sus vidas o libertades estuvieron amenazadas sobre la base de los puntos anteriormente citados. También se prohíbe la expulsión de refugiados por entrar de forma ilegal y sus vidas o libertades se encuentran en peligro en el estado de origen o de tránsito. A pesar de que estos principios han estado salvaguardando en todas las administraciones precedentes, la actual considera a los solicitantes de asilo prácticamente como delincuentes por su persecución penal o detención. Un elemento principal del sistema de protección internacional es el examen individual de la solicitud, algo que resulta difícil de contrastar por la capacidad del régimen actual. Segundo, un vasito con agua si es posible, lo puedes proporcionar. La detención indefinida de menores inmigrantes. Un tratado que también se encuentra entre los incumplidos por la administración Trump por cuanto a las políticas migratorias es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por los Estados Unidos en 1992, que obliga a sus estados a tratar de forma humana a los detenidos en concreto, con el respeto a la dignidad inherente a las personas humanas. Cuando la administración Trump detiene a los inmigrantes de forma indefinida, especialmente a los menores, se conculca en este pacto y otros que obligan a los Estados Unidos. Por cuanto a las condiciones de detención, se sostiene que estas son inadecuadas y que los menores están obligados a dormir en el suelo, con luz artificial las 24 horas del día, con comida y agua en mal estado, bajas y altas temperaturas, todo lo que aumenta el estrés y trauma de los menores. Un elemento añadido es la privatización o externalización de las competencias tradicionalmente reservadas al poder soberano de los estados, como es el trato a los extranjeros, a empresas privadas que cuentan con la experiencia en la gestión de recintos penitenciarios,
lo que nos lleva a espacios grises de responsabilidad que en última instancia corresponden al Estado y cuyo seno se les imputan las posibles violaciones a los derechos humanos, pero siempre como a toro pasado, lo cual hace plenamente ineficaz los compromisos previos firmados por los Estados y la sujeción a la jurisprudencia. No solo es obligación de los Estados sancionar las violaciones en su fuero, sino también la prevención de estas, sin que puedan tolerar la proliferación de una industria de la detención, como anteriormente ocurrió con la industria de la guerra en recientes conflictos al margen de la legalidad internacional. La expulsión de inmigrantes. Otro elemento de colisión de esta práctica norteamericana con la protección internacional de los derechos humanos lo constituye la práctica de las devoluciones a países que no son considerados seguros, sin que existan protocolos para la integración de estas personas en los países de destino. Estas devoluciones se producen en condiciones militarizadas, con protocolos de actuación que se alejan de las recomendaciones de las ONGs y de los organismos correspondientes de las Naciones Unidas, que tratan de hacer la devolución más humana, tanto en el periodo de salida, durante el trayecto y la llegada, para minimizar los riesgos en esta última instancia que puede alcanzar la vida de los implicados, considerados a todos aquellos que participan en el proceso. En conclusión, las medidas represivas y políticas migratorias raramente han tenido éxito. Es necesaria una gestión integral y para ello sería conveniente regresar al punto de partida de la Declaración de Nueva York de 2016. Quizá a estas alturas del mandato de Trump sea inviable, pero debe de ser la presión de los distintos organismos y de las regiones de las distintas migraciones, como la europea, las que alcanzan un acuerdo sobre la gobernabilidad migratoria sostenible y respetuosa con los derechos humanos. El instrumento al que nos referimos exterioriza la voluntad política de los líderes mundiales de proteger vidas, amparar los derechos de los inmigrantes y compartir la responsabilidad a escala mundial, con el ánimo de convertirse en un código de buenas prácticas de Naciones Unidas que apoya los esfuerzos realizados por los procesos consultivos regionales, haciendo más transparente el fenómeno de la movilidad humana e introduciendo la asistencia al desarrollo como un pilar fundamental de una política. Así, en el Consenso Europeo sobre el Desarrollo en junio de 2017 de la Unión Europea se compromete como una vida de dignidad para aquellos que reconcilien la prosperidad económica y la eficiencia de las sociedades pacíficas, la inclusión social y la responsabilidad medioambiental. Para cumplir sus objetivos, los esfuerzos se centrarán en la erradicación de la pobreza, la reducción de la vulnerabilidad y las respuestas de la inequidad que asegure que nadie quede marginado. Por último, la realidad es más inverosímil que la ficción. Que el gobierno de Trump no sepa cuántos menores tiene detenidos y alejados de sus familias, y la incapacidad de determinar si sus padres se encuentran en el país, es un problema muy grave. Independientemente de la violación sistemática a sus derechos fundamentales, es verdaderamente vergonzoso que un país como los Estados Unidos, que es el paladín de los derechos fundamentales y de la democracia, y que ha dado muestras de un sistema jurídico sólido y un desarrollo político, económico y social ejemplar en la orbe, se encuentre ahora en estas terribles circunstancias. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Soy Luis Benavides, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta universidad. La pregunta sería si esta crisis humanitaria nos llevaría a repensar quizás a lo mejor alguno de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de derechos humanos, o bien a
reforzar quizás algún mecanismo para la protección de los mismos, es decir, los que tenemos quizás se han visto rebasados por una realidad, y quisiera saber su opinión. Gracias. Efectivamente, lo que planteas es inminente que se tenga que llevar a cabo, porque todos los países que hemos firmado el Pacto de los Derechos Humanos, gracias en este país, sí, tenemos mecanismos seguros, pero nos cansamos de hacer recomendaciones y a muchas de las veces no son atendidas. Y en cuanto observamos y vemos, por ejemplo, a los derechos humanos de América Latina, ¿sí? También es muy tardado los mecanismos que tenemos para hacerlos efectivos. Definitivamente sí, y admiro que estés trabajando en la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, que es una red que todas las universidades deberíamos de tener, que se acaba de crear apenas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en esta administración que acaba de empezar, cuando la propuesta que hicimos fue de hace 2 administraciones, pero bueno, avanzamos. Y lo que planteas es inminente, tenemos que reforzar y convertirnos nosotros mismos, los que abogamos por esto, pues en observadores y en detractores de esto, pero definitivamente de eso que nos hagan caso dista mucho. Necesitamos un mecanismo, ¿cómo diría? Por ahí diría alguien, observando a la diosa Temis, dice, justicia sin espada no es justicia. Creo que nos faltan dientes. Muchas gracias por su presentación, profesor Hinojosa. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta, perdón, que es la continuación de alguna pregunta que hemos discutido con el profesor Morales Unión en Santiago de Chile, pero particularmente sobre el tema de los niños y la situación extraña respecto de los Estados Unidos, porque nosotros todos sabemos que tenemos una Convención Internacional de los Derechos del Niño, en ser niño hasta los 18 años, por tanto todos estos pequeños estarían protegidos por esta Convención Internacional. También sabemos que Estados Unidos tiene normas jurídicas de protección de los niños, no sé si hasta los 18 años, pero por lo menos seguramente hasta los 10 u 8 años. Hasta que son mayores de edad. Sin embargo, se produce este fenómeno extraño en que quedan en tierra de nadie desde el punto de vista jurídico. Entonces, me gustaría saber cómo han avanzado ustedes en la investigación de esas materias con Antonio Morales, porque... Antonio Muñoz, perdón, inclusive Antonio Muñoz, él estuvo en Chile, en la varios Universidad años, Autónoma sí, de Chile, en la sí. Universidad Autónoma de Chile. Sí, sí, ahí yo lo conocí. Perfecto. Y mantuvimos una conversación sobre esto y de alguna manera, en alguna oportunidad, conversamos la posibilidad de escribir algo conjuntamente. Nunca se materializó, Sí, pero me gustaría saber cómo ha avanzado ese trabajo entre ustedes. pues mira, yo ahorita, por motivo de... Sí hemos trabajado un poco ese tema, pero todavía nos falta, estamos incipientes, nos falta mucha investigación al respecto, debido a que todo eso, ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos porque fue un escándalo, y escándalo inclusive a nivel periodístico, y se supo, ¿verdad? Pero hay países que no hacen ese escándalo y que están peor, ¿verdad? Y sobre todo en países como nosotros, que nos falta mucho desarrollo y que nos falta más protección para los menores, el derecho del menor, que es una de las especialidades que se deben desarrollar. Desgraciadamente, Antonio, me hubiera gustado que estuviera aquí. Tuvo que viajar de Chile a España por cuestiones laborales ya, definitivamente se fue a Cádiz, a la Universidad de Cádiz, y no pudo atender. Inclusive yo le he dicho, yo te compro el boleto, no te preocupes, vente para acá.
Pero él traía su programa de trasladar su casa, su familia y todo eso, entonces no pudo venir. Pero sí, es importante lo que acabas de señalar, ¿sí? Pero como le comentaba hace un momento, apenas estamos viendo los derechos humanos en general, para las gentes que ya sabemos de derecho, y lo principal de los derechos humanos es conocerlos, más que nada, no solamente verlos se platica de ellos, sino aquel que no sabe cuál es su derecho no lo puede ejercer, definitivamente. Entonces, los niños, pues por sus mismas condiciones, pues no lo saben. Entonces debemos aumentar esa protección, sobre todo el Estado que es el más obligado a hacer esto, porque de una manera u otra es responsabilidad del Estado desde la niñez hasta su mayoría de edad. ¿Sí? Esa es responsabilidad del Estado y en algunos estados, sobre todo la educación, la salud, todo eso es responsabilidad del Estado. Y a veces no alcanzamos ni a proteger parte de la gente que es mayor de edad. Imagínate los menores de edad. Esa es mi respuesta, querido maestro.